Ahora mismo se va a hacer el montaje de este esquema. Aquí tenemos el circuito. Para ello utilizaremos un cilindro doble efecto, dos válvulas reguladoras de caudal unidireccional. Vamos a utilizar dos válvulas que en este caso son válvulas 5 vías en dos posiciones, son biestables. Necesitaremos dos válvulas que sean 3 vías, 2 posiciones, monoestables, accionamiento de retorno por acción de muelle, ambas son normalmente abiertas. Y de último, pues vamos a necesitar un pulsador normalmente cerrado, accionamiento por esfuerzo muscular de muelle y retorno por acción de aquí sería accionamiento por pulsador plano y retorno por acción de muelle. Todo esto, el esquema está en la videoclase número 17, y lo que vamos a hacer acá es accionar marcha y paro de un cilindro doble efecto con el mismo pulsador. Entonces acá en la práctica ya Sergio está haciendo el montaje de todos los elementos. A primera instancia le vamos a conectar la presión al pulsador y después vamos a mandarle los accionamientos, los pilotajes a las válvulas en 3-2 monoestable. Entonces es lo que está haciendo ahorita Sergio. Ya le conectó la presión al pulsador y ahora como podemos ver, correcto, esta va al pilotaje de la válvula 3 vías, 2 posiciones, esta que está acá, y el otro al otro pilotaje que es acá. La presión que sale del pulsador va a la presión de la primer válvula 5 vías, 2 posiciones, que es vía estable. Como lo podemos ver acá, que va la línea de trabajo. Ahí va la línea de trabajo. Ahora lo que podemos hacer es conectar las salidas a trabajos, las dos salidas a trabajo de esta válvula, tanto la válvula 3.2 que está al lado izquierdo al pilotaje del lado izquierdo, y la válvula 3.2 hacia el lado derecho, ambas a cada uno de su pilotaje, que es esto que miramos acá, al pilotaje, a los pilotajes de la primer válvula 5 vías, 2 posiciones, que es vía estable. Ahora vamos a conectar las dos salidas a trabajo. Entonces comenzamos con la primera salida. Como lo ve en el esquema, la primera salida, la salida 4, va al pilotaje de este lado. Perdón, no estaba viendo bien ahí. Entonces la salida 4 va a ese pilotaje. Entonces aquí ya hemos conectado las dos salidas a los pilotajes de la segunda válvula 5.2. Ahora vamos a conectar, correcto, una T de la primera salida. Debe haber una T, y en esta otra salida también debe haber otra T, que son las que van a las válvulas de regulación de caudal unidireccional. Aquí las podemos ver, estas dos que están acá. Entonces, porque después pasan las dos a la entrada del actuador y la otra a la entrada B del actuador, pero también debe de retornar una señal hacia la entrada de presión de las dos válvulas que van a estar, para poder hacer la combinación del mismo pulsador, poder hacer lo que es marcha y paro. Entonces dale, Sergio, ahora estás poniendo la otra T. Entonces ahora puedes conectar la A y B ya directamente, o el regreso, correcto. Entonces la primera derivación, como podemos observar, viene la primera presión de la primera válvula monoestable 3 vías, 2 posiciones. Ahora la segunda, vamos a ver aquí, esta es la segunda, y este muchacho va trabajando bien rápido. Ahí tenemos la otra presión, y ahora solo nos hace falta conectar las dos salidas a trabajo. Las dos salidas a trabajo.
son las dos salidas a trabajo. Como ya habíamos dicho, aquí tenemos conectada la segunda válvula. Espérate. A la segunda válvula 5.2. Esta va directamente alimentada desde la línea que viene el compresor. Entonces, por lo tanto, esa alimentación en la segunda válvula 5.2, esta es la número 1, esta sería la número 2. Entonces, esta presión debe de ir alimentada directamente de la distribución que viene de la unidad de mantenimiento y que está en la parte del compresor, en la parte externa. Dale, Sergio. Bien, aquí tenemos ya el esquema montado. El esquema dice que vamos a actuar el émbolo de un cilindro doble efecto con el mismo pulsador. O sea, con el mismo pulsador damos marcha, con el mismo pulsador damos paro, así como se mira ahí. Dale, Sergio. Marcha, paro, marcha, paro. Con el mismo émbolo, con el mismo pulsador. El montaje lo hizo el joven Sergio. Ay,